Bienvenidos, bienvenidas a estas entrevistas de este feedback número 9. En este caso estamos con Martín Tricarico y Federico Rosas, que son los directores de Pucarquillo, que es una de las películas que está en una de las competencias. Así que primero felicitaciones por estar en competencia en el feedback. Están realmente en una categoría que tiene grandes películas. Así que felicitaciones y gracias por este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Es un placer igual estar acá compartiendo este espacio en feedback. Lo consideramos muy importante, sobre todo valorar estos espacios para exhibir nuestro cine, nuestra tierra, todo lo que viene pasando, que de alguna forma siempre va a ser una labor de memoria, de reconstrucción de todo lo que pasa acá, de todas las problemáticas nuestras que competen a nosotros, nuestra territorio. Así que bueno, nada, por mi parte muy agradecido y me gusta mucho todo lo que estoy viendo en feedback. Me encantó cómo armaron una increíble variedad que hay de documentales, de autores, todas las miradas posibles, así que es algo que realmente es muy valorado. Qué bueno, sí, este año ha tomado forma, después de estos 2 años de pandemia, la programación es semanal, entonces hay una película de cada competencia por semana, lo que hace que las más de 200 películas que tenemos durante 3 meses, porque este año se ha extendido mucho, sea asequible. Una persona puede ver todas las películas de una competencia sin ser tan apabullante, porque eso es lo que pasa por ahí con el formato de festivales, ¿no? Que hay tanto para ver, que bueno, por eso también la idea de estas entrevistas, para hacer algún énfasis en las películas de Argentina, que son las que también nos interesa darle un espacio singular. Entonces, bueno, para colaborar con la difusión y ayudar, guiar en un sentido, para hacer seguimiento a estas películas que son tan valiosas. Así que lo primero preguntar, a ver, si les parece vamos a hacer preguntas así más dirigidas. Entonces, por ejemplo, Federico, contanos de qué se trata este film. Y esta es una película que observacional de una comunidad en el Amazonas, donde Martín estuvo aproximadamente 40 días grabando varios personajes. Y la película es una película que cuenta cómo viven en la actualidad, cómo se relacionan con la naturaleza, con el medio ambiente, los niños, cómo están influenciados por, por cosas de afuera de la comunidad y cómo mantienen sus tradiciones. Eh, es como un viaje dentro de una comunidad en el Amazonas, donde Martín estuvo 40 días registrando con su cámara ahí, llevando toda su energía y toda su magia. Y el material es increíble lo que hizo. Este, y bueno, y ese es el resultado de la película. Nosotros estamos orgullosos de participar del FIDBA, que haber llegado después, hay tantas películas que se hacen por año en Argentina y que nos hayan elegido para mostrar este material en el FIDBA es algo muy que no lo esperábamos y estamos muy contentos por eso. Este, la película, no quiero espolearla, pero es una película que tiene también su mirada, su visión. Nosotros nos juntamos y armamos toda una cosmovisión de nuestra particular como para contar un poco la historia de dónde venía esta comunidad al finales del 800 y después qué está pasando ahora. Y es una película donde no opinamos, mostramos, ¿no? Entonces, me parece que... Y es muy interesante, a mí me gusta mucho verla, porque es un placer verla. Sí, hay Este, algo, cuando la miraba, eh, estaba fascinada por las imágenes. Tiene una fotografía muy atractiva y tiene este cambio en un momento del blanco y negro y color que me pareció súper oportuno, y que me quitaron las ganas de preguntarme el porqué del blanco y negro, ¿no? Que son todas decisiones que siempre, al ser arbitrarias y al mismo tiempo, al ser filmada la película en un espacio, en un paisaje que debe ser avasallante
cómo se impone esa naturaleza, me preguntaba por qué la decisión de este blanco y negro, que si querés, Martín, nos contás, pero bueno, en principio es muy hermosa y tiene que estar acá, digamos. Es una peli para el feedback, así que estamos muy contentos de nuevo con tenerla. Pero bueno, Martín, contanos por qué ese blanco y negro, si fue una decisión de los dos o fue una cuestión de rodaje desde un primer momento. ¿Qué pasó ahí? Hubo en principio, la impulsividad que tuvo el documental ya de por sí en el año 2014 cuando se filmó. Casi que no hubo absolutamente ninguna decisión previa porque no tuvimos oportunidad de hacer ningún tipo de decisión previa. Esto quiere decir, teníamos la idea, por ejemplo, de la pintura amazónica, teníamos la idea de esta comunidad donde quizás los ancianos habían ayudado a mover el barco que se usó en Fitzcarraldo a través de la montaña, teníamos la idea de revisar la historia de la familia, de un pintor muy famoso, que muy famoso en la comunidad, quiero decir, que se fue a estudiar a Lima, apareció muerto en unas playas y nunca se supo qué pasó. Digamos, había un abanico muy grande de posibilidades a explorar, pero finalmente el choque con la selva fue lo que definió y terminó de concretar una ruta por la cual empezar a registrar todo ese material. Pero lo que sí destaco es que, volviendo otra vez al tema de esa impulsividad, de decir, bueno, vayamos allá, que algo va a pasar de alguna forma, fue un poco la idea que dio como disparador del documental. Y en ese sentido no estábamos muy bien provistos a nivel técnico. Estábamos apenas provistos con una cámara que es una Canon 60D, que creo que es bastante conocida, con algunos lentes analógicos, algunas cosas para grabar sonido, pero digamos que a nivel general estábamos a un nivel técnico bastante, digamos, elemental, si se quiere. Y en ese nivel elemental nosotros nunca estuvimos conformes con el color que nos otorgaba, que ya lo habíamos visto mucho, sobre todo las producciones que se hacían con ese tipo de cámara DSLR, que es una cámara económica, academia, con la que se hacían, yo he hecho todo el trabajo de la facultad, era como un color ya demasiado utilizado, y además de eso nos fuimos dando cuenta. Fue igual una idea de GD que yo después terminamos llevando hubo cierta división, pero a medida que íbamos en la edición nos íbamos dando cuenta de que este hecho de que fuese observacional, este hecho de que la cámara tomase una distancia de lo que pasaba, de no poder, digamos, meterse en ciertos asuntos que eran propios de la comunidad, como que nosotros de alguna forma teníamos un límite hasta dónde podíamos llegar, porque claramente no nos pertenecía y eso es lo que pasa un poco en el documental observacional, como que uno observa una realidad que en realidad no le pertenece del todo. En ese sentido nos dimos cuenta que, por un lado, podíamos paliar eso a nivel técnico usando blanco-negro y al mismo tiempo resaltar esa condición de un poco de abstracción que teníamos nosotros con el propio documental, es decir, esta cosa de la abstracción que había en la naturaleza ya, esta cosa de estar como en un lugar remoto, pero que a la vez tenía ciertas conexiones, como decía Fede, justamente problemáticas actuales, pero que al mismo tiempo parecía también un lugar donde el tiempo estaba un poco detenido. Digamos que esas fueron todas cuestiones que fuimos obviamente probando, hubo muchísimas pruebas, o sea, estamos hablando de algo que empezamos a editar en el año 2016 y que terminamos hace no mucho. Hubo muchos cortes, hubo pruebas a color, obviamente, y yo creo que lo mejor que pudimos hacer fue como darle una vuelta de tuerca, como para que no fuese tan agobiante ver todo ese verde que se veía todo el tiempo y que dentro del color de ese color canon tan cansador quizás, nos pareció una buena manera de solventar. ¿Y cómo fue el proceso de montaje? ¿No? Que es siempre lo que me inquieta cuando veo este tipo
de rodajes que han sido en otro espacio y que me imagino la cantidad de material con el que volviste, ¿cómo decidieron? Porque el inicio y el fin de la película, que son muy hermosos, que es circular lo que sucede ahí, ¿cómo se decidió? ¿Qué decisiones fueron tomando con respecto a esto? Precisamente porque no es una historia la que se cuenta, es inmersivo, pero hay una cierta distancia, ¿no? La cámara siempre está un poquito más atrás, me resultó bastante etnográfica en ese sentido observacional, como bien decían los dos. Entonces me preguntaba eso, cómo habían sido las decisiones a la hora del montaje, que es donde se encuentra la película, ¿no? ¿No te escucho? Sí, estás ahí silenciado. A ver, te voy a reactivar yo el sonido. Ahí está. A ver. Ahí ¿Me está, escuchás? perfecto. Sí, ahí está. Eh, la estructura de la película tiene al principio un punto de partida donde nos ubica en la problemática que tienen eh, las comunidades que fueron esclavas en cualquier lugar del mundo. Nosotros pensamos en algo universal, como que puede haber sido una comunidad de África, de Asia o de América Latina, y plantamos, viste que al principio hay como una reseña que explica un poco la historia de dónde viene la comunidad. Y después, bueno, como decías, tiene un marco inicial y un marco final, que son estos niños en contacto con la naturaleza, que después, cuando el relato dentro de la dinámica de la vida dentro de este mundo de la comunidad, que van al colegio, que van a pescar, que comen, que todas las escenas que hay están llevadas, bueno, como decíamos antes, que era en blanco y negro, hasta un punto donde se pone en color cuando una pintura, ahí mostramos una pintura, ¿no? Nosotros hicimos un montón de pruebas y nos pareció muy atinado si íbamos a trabajar en color la parte de mostrar. Yo tampoco quiero espolearla la película, pero bueno, es una entrevista que por ahí esto se escucha después. Este, quedaba justo eso como una especie de clímax del relato donde veíamos los colores a través de la pintura. Porque no sé si Martín antes lo dijo, que cuando él decide ir a filmar al Amazonas, eh, es porque le habían contado una historia. ¿Te acordás, Martín, que lo contaste en la otra entrevista? ¿Me escuchás? Que cómo fue tu punto inicial, que a vos te interesaba el tema de los pintores amazónicos. Si querés, eso está bueno para comentarlo, porque de ahí es Había como un que tema, dice, sí, que veníamos estudiando la pintura amazónica. Hay un autor que se llama Pablo Amarillo, de hecho, que es uno de los más conocidos. Él estuvo puesto después, incluso en el MoMA y varios lugares más. Tenía esa pintura traída al frente, con colores muy fuertes, fluorescentes, o sea, totalmente llenos ¿cómo se dice? Como animales saliendo de las hojas y cosas muy entre un surrealismo muy marcado, pero a la vez muy barroco en términos de perspectiva. Había todo un trabajo, no me acuerdo exactamente bien cómo fue que llegamos al caso eh, de la familia Churay, que también había un pintor amazónico de esta comunidad particular, que también había sido retratado en otro documental un poco más muy cortito de 10 minutos que se llamaba Buscando el Azul y que mostraba justamente cómo ellos buscaban la pintura a través de los recursos de la naturaleza en la selva, de forma totalmente ecológica, y se llama Buscando el Azul porque justamente el azul es el color más difícil de encontrar en la naturaleza a través de la síntesis con, digamos, recursos naturales. Y eso fue justamente un poco lo que tratábamos de expresar, o sea, en esa escena donde está pintando, ya veníamos justamente mostrando cómo iba haciendo todo ese proceso de la búsqueda de la pintura, y finalmente ahí es donde nos pareció muy importante finalmente mostrar cómo entonces daba resultado esa pintura
totalmente sacada de la naturaleza, ese color al que puede llegar con todo ese proceso de selección de hojas y distintas plantas, con distintos procesos que hace. Es como una suerte de punto de inflexión que intentábamos de tomar, y justamente para mostrar un poco como que se llegaba a una cierta intimidad al mostrarlo pintando, pero a la vez, de alguna manera, después volvemos a tomar esa distancia, la que vuelve el blanco y negro, como comentaba antes. Eso fue un poco lo que sentimos, pues, obviamente, después de hacer. Pero vos, como nos preguntabas recién, en términos de edición, es una edición que inició en el 2016, hubo varios caminos que buscábamos. De hecho, yo lo comentaba el otro día, hasta que es audiovisual, de nota, que el primer corte duraba como 5 horas, más o menos, donde íbamos literalmente personaje por personaje en el sentido de habitante por habitante, donde tomábamos cada historia común que tenían, como para tener todo el abanico completo y después ver dónde empezábamos a votar, como para que tuviese algún tipo de hilo conductor. Porque el material en sí que llegó hasta acá era de alguna manera muy heterogéneo. El correr de los días, las familias, los habitantes, había muchas historias distintas para contar. Podíamos hacer varios, digamos, pero queríamos algo como que de alguna forma englobara todo esto, y había algunos elementos, como por ejemplo la pintura, la coca, la yuca, los rituales que tenían, el boqueo, esos eran como puntos elementales que sí o sí tenían que estar en la película, pero que representaban, pero al mismo tiempo, como en paralelo, había otros 5 puntos que eran la carretera, el uso de televisión por cable, la evangelización de la educación. Es decir, había cosas que se tenían que contraponer de alguna manera, como está pasando ahora en el mundo moderno con este avance inescrupuloso, si se quiere, de la tecnología en nuestras vidas, y que está alcanzando obviamente estos lugares. Así que por eso también digo que en ese sentido también tiene cierta labor de memoria, porque no se sabe lo que va a pasar. Y bueno, desde ese lugar sí, esa fue como la experiencia un poco que tuvimos en la edición, que fue bastante ardua en ese sentido, y por eso también fue, si bien no estuvo en la filmación de Amazonas, también se consolidó como director de la película, justamente porque tomó muchísimas decisiones que iban mucho más allá de la de construir la historia, partiendo desde el nivel cero. O sea, cuando yo finalmente había hecho un primer corte, me acuerdo en 2014 o 2015, por allá, fue algo como absolutamente agotado por la experiencia, y que no tenía, no había una historia, un relato realmente fuerte. Necesitaba volver, por eso tuvo castonado bastante tiempo, hasta que tomó las riendas de la audición, y eso fue muy importante. Qué interesante todo, la verdad es que dan ganas de ver esas 5 horas del primer corte, porque me imagino lo que debe ser esas historias tan cotidianas y la cotidianidad tan diferente en otros espacios, ¿no? Re interesante. Bueno, y para ir cerrando, les quiero preguntar si pudieron volver y mostrarles la película, por ejemplo, a esta comunidad. La idea es esa. Con Martín estamos planeando un viaje. Sería increíble. Martín quiere seguir filmando, porque yo lo quiero acompañar, me encantaría. Y sí, la idea es ir a mostrarles la película a ellos, que la vean, que tengan un debate ahí con todos. Es nuestro próximo proyecto dentro de la película. Ahora la película está pasando por festivales, es una película de festivales, donde está muy aceptada, sí, nos están pidiendo de varios festivales la película sin mandarla. Y bueno, es una película que tiene mucha actualidad en relación a lo que es la ecología en el mundo, ¿no? Porque es un documento único donde no se sabe qué va a pasar dentro de 10, 15 años, ¿no? Con esos lugares. Entonces,
es rescatable eso. Yo estoy orgulloso de haber participado de la película, le agradezco a Martín, le voy a agradecer toda la vida de haberme dado la posibilidad de colaborar dentro del proyecto. Y bueno, y Martín me imagino que quiere decir algo más antes de cerrar. Sí, de hecho, bueno, estamos en contacto ahora desde Lima con el productor Eduardo Otelo, que conmigo La Selva, que hizo la parte de sonido directo, producción, que bueno, estamos intentando hacer logística para de alguna manera llevar la película. O sea, sí, obviamente lo ideal es que estemos todos, todo el equipo técnico, en una buena ceremonia, mostrando todo, eso sería lo ideal, pero bueno, no estamos seguros si va a ser posible este año, estamos como viendo, pero lo más importante, o sea, más allá de los festivales y todo el reconocimiento, que obviamente nos encanta todo eso, digamos, la prueba más difícil es mostrarlo a la comunidad y enterarnos de qué les parece, si están conformes, si creen que realmente, o sea, es una prueba para nosotros muy importante. O sea, yo creo que para mí lo más importante, lo que un poco me intriga todavía, es ir a la comunidad y mostrar esto, a ver qué es lo que pasa, o sea, cómo reaccionan, digamos, qué piensan de la película. De hecho, uno se da cuenta cuando está allá que hay muchísimas comunidades y muchísimas historias por contar. O sea, uno puede hacer documentales casi de forma indefinida, pero también hay muchas cosas que, como te contaba antes, hay lugares donde tenemos un cierto límite. Es como que hacemos una labor de memoria, como acá pasó, por ejemplo, cuando desapareció el ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Hubo muchos documentalistas que empezaron a retratar esos pueblos que empezaban a desaparecer a medida que desaparecía el ferrocarril, y con eso constituyeron. Bueno, a mí me parece que en el Amazonas un poco está pasando esto, y tenemos que empezar a hacer, es una forma también de tomar conciencia, y no digo tampoco en un sentido ni siquiera político, estoy hablando de un tema meramente ecológico, si se quiere. O sea, es algo complejo, y eso, con los incendios que hubo, etcétera. Me parece que es un lugar importante donde estar para empezar a registrar un poco lo que pasa. Y me gusta que también haya muchos otros documentales que se están filmando ahí, y luego también muchas sorpresas gratas. A mí me parece que hay que seguir un poco el camino de explorar nuestra propia tierra y territorio. Bueno, qué interesante que pase todo eso. Me imaginaba una película solamente de la recepción de esta comunidad, de verse ahí en pantalla y de todo lo que puede suceder a partir de ahí, ¿no? Así que bueno, ojalá siga esto. Ya saben que los queremos mucho en el feedback y que nos encanta lo que hacen, así que ya cuenten con nosotros. Les mando un abrazo fuerte y que esta peliculón los lleve a lugares y salga todo muy bien. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.